En una cafetería de la ciudad, el lugar estaba bastante animado por toda la gente que había ahí, pero el único que se podría decir que se encontraba nervioso entre todos era nuestro protagonista, Tae Boo, quien tiene 27 años y andaba en busca de un empleo nuevo, esperando que esta vez sí lo aceptaran, a pesar de llevar 9 entrevistas con mal resultado. Fue ahí donde unos tacones empezaron a resonar por el lugar, y de repente alguien le habló a nuestro prota por su nombre, pues era una mujer bastante atractiva y de porte elegante, quien notó que en efecto era Tae. A pesar de sus nervios, la saludó correctamente, pues sabía que ella era la directora Boo. Es aquí donde se nos presenta a Boo Anna, de 28 años, directora de Daol Design, aunque nuestro prota en su mente no podía evitar pensar cómo alguien como ella podía inspirar tanta confianza. La mujer se disculpó por haberle cambiado el lugar de la entrevista de improviso, debido a que le surgió una reunión importante. Tae estaba dispuesto a ir a donde fuera que lo llamaran, e incluso le entregó su CV, aunque la chica casi lo había olvidado por las prisas, al ver lo preparado que estaba. No pudo evitar echarle un vistazo y al mismo tiempo comentar que, por su apariencia, ya estaba aprobado. Pero esto no terminó ahí, siguió observándolo aún más detenidamente, lo que hizo que Tae se preguntara si pasaba algo, o por qué la directora se le quedaba mirando de esa manera. Le resultaba algo agotador tener tan cerca a una belleza como ella. Fue entonces que la pelirroja propuso que se sentaran y hablaran con calma, ya que había muchas cosas que quería saber de él, lo cual puso nervioso a Tae. La juventud del chico había comenzado a marchitarse a partir de sus 27 años. Conoció a la directora Boo por primera vez en el bajo mundo del empleo, al que rara vez lograba acceder. Si tuviera que describir su primera impresión de ella en una sola palabra, sería por su mirada. Y no exageraba al decirlo, pues todo había comenzado por aquel gesto de esa mujer, una mirada capaz de ver el alma de las personas. Ni él mismo sabía cómo era posible tener una misa con ella cuando hacía apenas unos momentos estaban en medio de una entrevista, cómo era posible que tuviera una consagración con la directora. Estaba seguro de que se habían visto por primera vez para la entrevista, y que después ella le había dicho que quería tener una charla más cercana. Fueron a un bar donde servían bebidas de lujo, al que él nunca había ido, y no paraba de pedir tragos, a pesar de no tener ningún conocimiento sobre el tema. Y entonces, cuando él comenzaba a tartamudear, la señorita Anna notó que estaba empezando a perder el sentido, pues no sabía qué hacer con él al verlo tan débil para ese tipo de bebidas. Aún no habían terminado la entrevista, por lo que prefirió dejar lo que estaban haciendo y hablar en un lugar más tranquilo, esperando ver qué le parecía a él, si acaso quería que lo acompañara. Lo que Tae nunca esperó es que tuviera que ir por el agua bendita en ese instante. Sin embargo, Anna le pidió que todo estaba bien, que no contuviera su fe y que hiciera lo que quisiera, esperando que fuera un buen chico. Con eso en mente, Tae purificó el alma de la directora, y ella notó lo bien que se le daba aquello, aunque para ella no representaba ningún problema. Quería saber, eso sí, si él también estaba de acuerdo con eso, pero el chico no sabía de qué le hablaba. Por ello, la directora le volvió a recordar que, a pesar de ser alguien puro de corazón, estaba más concentrado en eso que en escuchar su explicación. Era obvio el tema del que hablaba, y era sobre el contrato de empleo entre él y su empresa. Pero cuando Tae volvió a abrir los ojos, ya era un nuevo día, y sobre todo, la directora ya no se encontraba ahí. Al cabo de una semana, Tae estaba afuera de la empresa donde lo habían contratado, aunque no estaba muy seguro de si estaba soñando. Le habían enviado una notificación de que lo aceptaron después de lo ocurrido, y sabía que la directora Anna era alguien que había logrado un gran éxito en la industria del diseño desde joven, y cuya fama no conocía fronteras. ¿Cómo era posible que él hubiera tenido una ceremonia con alguien así? No podía quitarse la sensación de que algo lo hubiera poseído, ni siquiera recordaba con exactitud lo que hablaron ese día. Creía que ella le había mencionado algo sobre un contrato final, pero no estaba muy seguro a qué se refería. Aún así, le daba igual, pues era de la 32ª generación de su clan Han de Gangneung, y daría lo mejor de él. Aunque quisiera fingir que el pasado no tenía importancia, seguía pensando en ello, lo cual lo apenaba bastante. Sus pensamientos fueron interrumpidos por alguien que le tocó el cuello. Tae soltó un suspiro casi de enamorado, pero al instante preguntó quién estaba detrás de él y por qué lo había tocado. Era una chica que se burlaba de él por el tipo de suspiro que había soltado hacía unos momentos, aunque Tae se disculpó con ella por no saber quién era. La chica solo mencionó que era una empleada que iba a trabajar tiempo completo en esa empresa, pero quería saber qué hacía él merodeando frente al lugar, e incluso lo llamó señor pervertido, lo que hizo enojar bastante a Tae por su forma despectiva de hablarle, hasta que recordó que ella había dicho que era empleada, lo que al instante le hizo entender todo. Por eso,
de manera firme, se presentó con mucho gusto ante la chica, contándole que desde ese día trabajaría en el equipo de recursos humanos de esa empresa, esperando que ella lo cuidara. Eso le pareció bastante interesante a la chica, pero le pidió a Tae que prestara atención. Quería saber si en verdad era del equipo de recursos humanos del piso 7, a lo que él asintió. Eso le resultó interesante, porque significaba que estarían en el mismo departamento que esta Noona. Aunque Tae suponía que así era, preguntó si en todo caso él sería su subordinado, a lo que la chica asintió, e incluso se presentó como Jeon-Hyun. Había escuchado que ese día entraría un chico nuevo, y no esperaba que fuera él, pero en su mente todo cobraba sentido. Se preguntaba por qué había un hombre merodeando frente a esa clase de empresa, así que ahora sabía que era el tipo del que le había hablado Anna. Se preguntaba, eso sí, si la directora había terminado eligiendo a un joven guapo de clase A. Al recordar el nombre del chico, esperaba con gusto que se llevaran bien de ahí en adelante, como nuevos empleados que entraban el mismo día. Algo que Tae ahora entendía, para la chica también era su primer día, y todo cobraba sentido. Aunque quería saber cómo era posible que fuera su primer día también, Hyun explicó que así era, que serían compañeros recién ingresados. El chico le reclamó si acaso no era ella su superior, pero la chica jamás admitió serlo, solo había mencionado que iba a ser empleada ahí. Esto enfureció a Tae, quien quería saber cuántos años tenía ella para hablarle de esa manera en su primer encuentro. La chica respondió que estaba en la flor de su juventud, con 25 años, lo que lo hizo enojar aún más por ser menor que él. Algo que, para Hyun, al ver su comportamiento, lo hacía parecer un viejo amargado, y le preguntó si eso le molestaba tanto. Pero para Tae ya era más que suficiente, no tenía tiempo para andar peleando, debía estar antes de las 11 por la orientación, y sobre todo porque quedaban 10 minutos para esa hora, así que tenían poco tiempo ahí. Por eso decidió entrar a la empresa sin más, aunque Hyun, en su mente, notaba lo emocionado que estaba, pero le daba lástima que no supiera lo que le esperaba, aunque eso era justo lo que lo hacía aún más simpático. Ya una vez dentro de la lujosa empresa, Tae caminaba bastante inquieto, y mientras miraba alrededor comenzó a cuestionarse qué pasaba con ese lugar, aunque no sabía nada del mundo del diseño. Sabía que la proporción de mujeres en ese sector era alta, pero no estaba muy seguro de si era solo su percepción o si realmente había muchas mujeres trabajando ahí. Incluso el mismo elevador estaba repleto, lo que, a pesar de hacerlo verse un poco tímido, le hizo pensar que tenía que darle igual, pues no tenía nada de malo que su primer trabajo fuera un lugar dominado por mujeres. Siempre que se comportara bien, no habría ningún problema. Poco después, Anna comentaba que tenían un pequeño inconveniente en la empresa, pues, para sorpresa de nadie, el 99% del personal eran mujeres. Por eso le preguntó a Tae por qué creía que habían contratado a un empleado hombre tan apuesto como él. Tae no estaba tan seguro, así que Anna siguió explicando que, como alguien veterana en la industria, tenía una preferencia de género bastante marcada y había llenado toda la empresa con mujeres según su propio capricho. Pero habían surgido muchas quejas de que el ambiente se había vuelto deprimente por falta de energía masculina, así que decidió implementar un beneficio, un departamento de entretenimiento interno, lo que dejó bastante desconcertado a Tae. Pues, en pocas palabras, los empleados varones tenían la función de entretener a las empleadas. Al principio había pensado en contratar profesionales, pero sorprendentemente surgió mucha oposición, como era una política que la empresa estaba implementando de manera formal. Hubo varias opiniones de que debían hacerlo con novatos apasionados que no tuvieran mal historial. Primero harían una prueba con el señor Tae, y si el resultado era bueno, planeaban expandirlo con él como eje central. Tae, en su mente, se preguntaba qué clase de locura era esa, y le pidió a la directora que esperara un momento, pues no recordaba haber escuchado nada sobre eso. Fue entonces que la directora le entregó un sobre, pues era el contrato de trabajo que él mismo había firmado en el pueblo mágico, o quizás ya había olvidado lo que se le había dicho al dejar de ser puro de corazón. Si tenía alguna duda, podía revisarlo de nuevo, pero por el momento el contrato era de 2 años, y el salario anual no era precisamente bajo, pues era su forma de mostrarse considerada con el señor Tae. En ese momento, Tae escuchó bastantes voces detrás de la sala de juntas, algo que la directora no esperaba, pues el rumor se había esparcido demasiado rápido. Parecía que todas las chicas tenían mucho interés en el único empleado hombre. A Tae le parecía una locura, pues como podría ser el alguien de entretenimiento,
o si la directora lo decía en serio, no veía forma de que eso fuera así. Aún así, Anna le aclaró que no tendría que entretener a toda la empresa de inmediato, pues por ahora él estaba en el equipo de recursos humanos, donde había varias chicas esperándolo, ya que ese era el lugar donde se aplicaría la política en formato piloto, y le preguntó si acaso podría hacerlo bien. Mientras Anna lo observaba con una expresión que parecía retarlo a ver qué haría, Tae se mostraba claramente nervioso por todo lo que había escuchado. Fue entonces que Hyun levantó la mano, pues de manera juguetona y animada quiso ser la primera en probar el servicio especial, lo cual avergonzó a Tae, ya que era algo que aún no había aceptado. Sin embargo, Anna se disculpó con la chica, pues, para que la implementación fuera natural, irían en orden según el rango jerárquico, así que ella sería la última. Esto hizo que Hyun le suplicara, pues incluso había entrado por palanca, y quiso saber si no podían hacer una excepción, ya que sobre todo quería divertirse con Tae. Por la forma en que hablaban, el chico entendió que ambas estaban montando un espectáculo, fue entonces que dejó caer sobre la mesa nuevamente todos los documentos que había firmado. Tae se disculpó con ellas, pues no importaba cuánto dinero le pagaran, no podía aceptar un trabajo como ese, si ese entretenimiento del que hablaban era lo que se estaba imaginando. No se había pasado la vida estudiando y armando su CV solo para ser el juguete de todas en esa empresa. Y aunque estaba pasando por una situación difícil, no quería ser un adulto del que sus hermanitos se avergonzaran, por lo que le entristecía decirles eso, pero prefería que tramitaran su renuncia. Solo pudo bajar la mirada, esperando que la directora dijera algo al respecto. Al salir de la sala de juntas, todas las chicas de la empresa quisieron saber más de él, pues lo veían nervioso pero simpático. Tae, con sinceridad, explicó que ya no formaba parte de la empresa y que esperaba que le dieran el permiso correspondiente. Fue entonces que Hyun le pidió que no se fuera, y debido a su gran torpeza, tropezó y cayó al suelo, bajándole los pantalones a Tae. Este no podía moverse, mientras todas las presentes se quedaron impresionadas, pues nadie creía que llevara un cáliz consigo. Tae solo pudo maldecir ese momento tan incómodo. Esa misma tarde, sus hermanos no podían creer que prácticamente hubiera renunciado el mismo día que lo contrataron. Su hermana Yeji lo veía como alguien patético por pertenecer a una generación débil. Su hermano gemelo Gu le explicó que ambos eran de la misma generación que Tae, aunque este último se disculpó por serlo, sin explicar del todo por qué había renunciado tan rápido. Solo pudo decir que habían surgido ciertos problemas y que le costaba explicarlos, ya que no parecía ser una empresa adecuada para él. Gu no estaba seguro de por qué suspiraba tanto, y entre murmullos le dijo que, si iba a terminar así, mejor no les hubiera prometido nada. Así fue como salió por la puerta, esperando que su hermana Yeji no lo molestara. Tae le dijo a su hermanita que era una lástima, ya que de haber empezado a trabajar ahí, le había prometido a Gu inscribirlo en una academia de canto, por lo que ahora dudaba si tal vez debió haber aguantado todo e ir a trabajar de cualquier forma. En eso, Yeji le dio un beso en la frente a Tae, pues sabía que, si a él no le había gustado, ahí terminaba el asunto. No entendía por qué se preocupaba tanto, ya que estaban bien los dos, y si de verdad se sentía mal por sus hermanitos, le tocaría preparar la cena al estilo Tae. Aunque este sabía que esa noche le correspondía la cena a Yeji, ella lo amenazó con enojarse de verdad. Esa misma noche, mientras buscaba más trabajos, Tae no sabía si al final tendría que volver a esos empleos de medio tiempo, pues si pensaba en el futuro de sus hermanitos, sabía que no podrían vivir solo de trabajos temporales, pero tampoco podía dejarlos en ese momento. Para que pudieran vivir bien, debía encontrar algo en lo que fuera bueno, aunque sentía que no era bueno en nada. Pensó en lo lamentable que era eso, ya que lo único que tenía era un cuerpo sano y fuerte. Salió a correr, pues estaba algo molesto, aunque no estaba muy seguro de si estaba en posición de ponerse exigente, hasta que recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, del otro lado se escuchó la voz de la directora Bu, quien quería hablar un momento con él. Tae accedió, pues ella quería saber qué había pasado en la empresa y sentía que debía disculparse. Le informó que a la señorita Hyun se le reduciría el sueldo durante 3 meses, así que no tenía de qué preocuparse, pues la chica también estaba reflexionando sobre lo ocurrido. Para Tae no era necesario llegar a esos extremos, pero para Anna sí lo era, ya que no quería que tuviera ningún problema cuando trabajara en el futuro. Siendo realista, su baja aún no se había procesado, y según el contrato que habían firmado, si se iba así, las cosas podrían complicarse para ambos. Por eso le propuso que,
por ahora, trabajara al menos un mes y luego tomara su decisión. Si después de eso quería renunciar, no lo detendría. Tae quiso saber si había algún motivo específico por el cual tenía que ser precisamente él, y la directora respondió con otra pregunta, que le garantizaba que otros no reaccionarían igual que el señor Tae. Este insistió en que, si esa era la razón, ¿por qué tenía que ser él? A lo que Anna mencionó lo bien que le había caído. Esto lo dejó sin palabras. Para Anna, lo que quería decir era que, de cierta manera, le gustaba, pues ambos habían hablado bastante durante la entrevista, así que esperaba que entendiera a qué se refería. Habían vivido en un mundo donde los resultados importan más que la forma de conseguirlos. Se encargaría de que no se convirtiera en un adulto del que sus hermanos se avergonzaran, y esperaba que lo pensara bien durante la noche. Aunque Tae dudaba si realmente le gustaba, la directora agregó que de verdad esperaba que pudieran volver a verse. Con eso terminó la llamada, dejando a Tae pensando en todo lo que había escuchado, pero sobre todo avergonzado por lo último que había oído, lo cual solo lo hizo maldecirse a sí mismo. Al día siguiente, vemos a Cha Yo-yeon, líder del equipo de RH, a quien la directora Anna le estaba presentando a Tae, y viceversa, ya que la señorita Cha sería su nueva líder. Esto le dio mucho gusto a Tae, aunque no podía evitar notar lo alta que era ella. Anna mencionó que originalmente debía presentarlos el día anterior, junto con Hyun, pero por ciertas circunstancias su primer día oficial se movió a esa fecha, algo que Cha entendió sin problema. La directora agregó que aquel chico era una persona muy apasionada y considerada, así que esperaba dejarlo a su cuidado. Cha respondió que no se preocupara. Sin embargo, Anna explicó que tendría que esperar a ver a la directora ejecutiva, pues aún estaba de vacaciones, y pensaba que la líder de equipo debería ser la primera en pasar tiempo con Tae, lo cual hizo que Cha, bastante apenada, quisiera confirmar si de verdad tenían que hacer eso. Esto hizo que Tae, en su mente, viera ahí su oportunidad, pues según las palabras de la directora todo debía seguir un orden jerárquico. Aunque Cha seguía diciendo que era la primera vez que se veían y que no estaba del todo segura de qué debía hacer, lo cual dejó a Tae aún más confundido por sus palabras, pues en su mente, de alguna manera, ya esperaba algo así. No importaba que ese lugar estuviera lleno de mujeres, pues creía que habría personas que no aceptarían algo tan absurdo. Podía notar la expresión de incomodidad de la líder de equipo, lo que demostraba que era una persona muy sensata. No sabía quién más estaría en el equipo de RH, pero dudaba si sería posible aguantar un mes sin meterse en problemas. Pensó que, si solo era un mes, podría resistir ese lapso sin mayor inconveniente, librarse de esas peticiones absurdas y demostrar que podía ser un oficinista normal. Después de eso, Hyun le estaba llorando a Tae, pues se disculpaba por lo que le había hecho, y agradecía que estuviera de regreso. El chico no la culpaba de nada, simplemente quiso que tomaran distancia. Aún así, le pidió a la chica que le presentara al equipo, ya que la líder de equipo seguía hablando con la directora, así que Hyun lo guió. El primer lugar vacío que vieron fue el de la jefa de equipo Cha Yo-yeon, algo que sorprendió a Tae, pues no esperaba que estuviera tan cerca. Después fueron al siguiente cubículo, donde Hyun le dijo que esa persona sería su mentora. Tae le dio los buenos días con respeto, pues se trataba de la asistente del equipo de RH, Cho Won-ha, quien parecía bastante intrigada con lo que estaba pasando. Cuando Tae se presentó como el nuevo empleado, Won-ha lo interrumpió diciendo que ya lo sabía y esperaba que convivieran sin causarse molestias. Como estaba ocupada, esperaba que él se hiciera cargo de sus propios asuntos. Hyun le susurró al chico que esa mujer era alguien impresionante, pero que ya tocaba ir al último lugar. Al mostrarle un asiento vacío, Tae pensó que tal vez esa posición estaba sin ocupar, pero Hyun lo negó, pues era su propio sitio, aunque le causaba ternura cómo le había quedado el acomodo. Por eso Tae le dio un pequeño golpe en la cabeza, y ella quiso saber por qué actuaba como si fuera su superior, ya que, según su lógica, como él había llegado un día más tarde, ella podía considerarse su superior. Incluso preguntó si, después de haberse hecho tan amigos, ya le daba golpes así de la nada. Tae quiso saber si no tenía en cuenta todo lo que le había costado que le bajara los pantalones, pero Hyun simplemente le pidió que lo olvidara y aceptara su disculpa. En eso, la líder de equipo preguntó si ya se habían vuelto compañeros tan cercanos. Para Tae, la pequeña bribona solo fingía cercanía. Quiso saber dónde podía sentarse, y Cha le propuso que se ubicara frente a Hyun. Tae aceptó y prometió trabajar con muchísima dedicación, esperando que lo llamaran sin falta si necesitaban algo, lo que hizo sonreír a Cha, pues sabía que la directora había elogiado bastante a Tae, mencionando que tenía muchos certificados y que era muy atento y diligente. Le parecía que le tenía mucha confianza,
pues nunca la había visto elogiar tanto a alguien. Aunque Cha se preguntaba si tendrían alguna relación, Tae lo negó de inmediato. Sin embargo, Hyun parecía interesada, pues dudaba de esa respuesta. Cuando estaba a punto de mencionar lo que había escuchado en la junta del día anterior, Tae la interrumpió rápidamente, tapándole la boca para que no hablara, e incluso le pidió de favor que no soltara esas palabras tan a la ligera, ya que podían causar un malentendido. Hyun no tuvo más opción que asentir. Tae le comentó a su jefa que iba a acomodar su puesto, y Cha lo entendió, indicándole que por el momento recibiera instrucciones básicas de trabajo de la delegada Won-ha. Una vez que Tae llegó a su asiento, pudo notar que por fin tenía su propio lugar de trabajo. Sin importar cuál fuera su función real, se había convertido en un empleado más. Por el momento debía recibir órdenes de la delegada, pero al voltear a verla notó que parecía no haberle prestado atención en absoluto. Pensó que al menos sería bueno que fingiera estar contenta o pendiente, porque con esa actitud cualquier cosa que preguntara sería difícil de resolver. Aunque después se desdijo, pues si a ella no le interesaba, eso significaría que tampoco le interesaba al anfitrión. Aún así, prefirió acomodarse bien para que todo estuviera listo, ya que ese era justo el momento de demostrar su capacidad en el trabajo. Pero después del almuerzo, Tae, que creía que iba a poder mostrar lo que valía, nunca esperó que desde la tarde le cambiaran de función de forma forzada, y para colmo, no entendía qué función tenía la tarjeta que le habían dado. Hacía poco la directora le había explicado que era una llave para acceder a una sala temática en el sótano, esperando que él captara la indirecta. Debía encargarse de que la asistencia se registrara correctamente, hacer que el invitado se relajara ese día y autenticarlo con el código QR de su credencial. Tae no estaba del todo seguro de a qué se refería Anna, pero ella no le dio mayor explicación, pues, según decía, todo jefe busca que sus subordinados se relajen después de tanta monotonía agotadora. Tae quiso saber si eso también incluía alguna forma de llegar a tener una ceremonia, y la directora solo pudo sonreír ante eso. Ella sabía que la empresa nunca aprobaría algo así de manera oficial, salvo que se tratara únicamente de miradas entre dos personas, aunque, siendo sincera, era difícil evitar querer ver un poco más. Tae pensaba que la directora era como una verdadera serpiente, pues parecía que, aunque a él le cayera una sanción, ella jamás asumiría responsabilidad alguna. Aún así, quería ver qué pasaba, ya que no estaba dispuesto a seguir el juego solo por capricho de la directora. Al entrar al sótano 1, notó que era un lugar todavía más lujoso de lo que imaginaba. Le resultaba incomprensible que algo así existiera dentro de la empresa. La señorita Cha le pidió que se tranquilizara, pero Tae, en su mente, solo podía reírse un poco, pensando que si esa mujer tan calculadora iba a causarle un alboroto, lo haría a lo grande. Le había tomado por sorpresa, pues era más impresionante de lo esperado, pero esta vez ambos eran simplemente personas comunes. Notó la expresión incómoda de su jefa de equipo, una reacción típica de alguien con principios y ética, así que entre ellos solo habría conversaciones laborales y después se irían a casa. Pero poco después de estar ahí dentro, Tae se sintió bastante confundido, pues nunca esperó que la líder de equipo lo abrazara. Cha, un tanto curiosa, le preguntó si le gustaría tener una pequeña misa con ella, y le confesó que en realidad tenía prometido. Tae quiso saber por qué decía eso, y ella le explicó que sentía que él la estaba engañando, pues al parecer a su prometido no le interesaban las mujeres mayores, sino aquellas que parecían más encantadoras y llenas de juventud. Siempre había sido del tipo un poco coqueto, y ella sabía que aparentaba más edad de la que tenía. Había intentado entenderlo y fingir que nada pasaba, pero no veía ninguna mejora en la relación. Le resultaba tan frustrante y solitario que también quería sentirse acompañada en ese momento. Tae no esperaba algo así en una situación como esa, le resultaba bastante difícil de procesar. Aún así, le dijo a la chica que, mientras no hicieran nada indebido, al menos ese día podía hacerle compañía, lo cual animó bastante a la líder de equipo. Tae pensaba que algo tan simple como un abrazo, o una pequeña conversación de roleplay, no representaba ningún problema si la hacía sentir mejor, pero nunca esperó que la señorita Cha le dijera que podía llamarla Noona, e incluso que podía acurrucarse entre sus brazos. Sus palabras dejaron a Tae bastante desconcertado. Cha, por su parte, no entendía su titubeo, y quería que se acercara con su Noona y se dejara consentir con un fuerte abrazo. Tae, al instante, se apartó, lo que la chica no tomó nada bien, y comenzaron a salirle lágrimas. Tae solo pudo maldecirse mentalmente, pensando que si no lograba que su jefa encontrara algo de calma ahí mismo, estaría acabado. Por eso empezó a disculparse. Cha le dijo que ya lo esperaba, pues asumía que no le gustaban las mujeres mayores como ella,
pero Tae lo negó, asegurando que la veía como alguien hermosa, tanto que su belleza lo había dejado en shock. En su mente no podía evitar pensar lo difícil que era ganarse la vida así. Al ver que la señorita Cha dejaba de llorar, pensó que le había creído. Aún así, ella seguía esperando que la llamara Noona, lo cual representaba un problema bastante grande para él. Un tanto nervioso, siguió elogiándola por lo hermosa que era, y aunque los nervios del momento le jugaban una mala pasada, al final, con todo su esfuerzo por no morirse de vergüenza, le dijo que era su Noona. Esto hizo que algo en la mente de la señorita Cha hiciera clic, y al instante lo abrazó por lo adorable que se veía, diciéndole que era peligroso poner esa cara, porque hacía que el corazón se le acelerara, pero que de todas formas disfrutara de ese pequeño abrazo. Tae, en su mente, no podía evitar notar la fuerza tan grande que tenía ella, tanto que le faltaba el aire. Aún así, de alguna manera, ese pequeño abrazo se sentía bien. Fue en ese pequeño juego que Tae finalmente logró liberarse para poder respirar. Notó algo curioso, la señorita Cha parecía estar un poco ruborizada, aunque seguía jugando con él, como si hubiera encontrado algo de cariño entre sus brazos. En su mente, Tae sabía que no podía seguir con eso, así que le preguntó a su jefa si no era mejor dejarlo ahí por el momento. Esto hizo que la señorita Cha sacara de su bolso 2 panes que tenía guardados, esperando ver así la respuesta, o queriendo saber si Tae era como esos chicos que simplemente no querían pasar tiempo con una mujer un poco mayor por sentirse incómodos. Tae negó que fuera algo de ese tipo, y la señorita Cha lo entendió. Él era el anfitrión, y eso era su trabajo, solo estaba cumpliendo con su deber. Por eso, al poco rato, ambos parecían estar un poco más relajados. Cha lo veía como alguien adorable, tanto que incluso quiso aprovechar para darle de comer, pues sabía que a los chicos les gustaba mucho que los consintieran. Le dio un poco de los dumplings que llevaba, contenta de que se dejara mimar, segura de que eso lo animaría, pero le pidió que no comiera tan rápido, porque ella no se apartaría de su lado en ese momento. Tae, en su mente, solo se había prometido que, pasara lo que pasara, no perdería la cordura hasta el final. Sin embargo, comenzó a divagar como si estuviera en las nubes, hasta que escuchó a Cha comentar que a su novio no le gustaban las chicas altas, algo que a Tae le pareció una tontería. Cha le dio la razón, pues sabía que a los hombres les gustan todo tipo de mujeres, sobre todo las altas, y suponía que por eso su novio había dejado de amarla. Estaba segura de eso, aunque ya no sabía qué hacer. Si seguir esperando a alguien que ya no la quería, pero no tenía el valor suficiente para tomar una decisión. Por eso le preguntó a Tae qué pensaba, si prefería a una mujer a la que quisiera abrazar, o a alguien que despertara su instinto de protección. Él respondió que eso dependía de cada persona. En su caso, sus padres habían muerto cuando era joven, y tuvo que cuidar solo de sus hermanos, así que, si hubiera una mujer mayor en quien apoyarse, en lugar de una chica joven a quien proteger, definitivamente se sentiría más atraído por alguien como su Noona. Esto hizo que Cha se sonrojara, sin poder evitar pensar que eran almas gemelas. Poco después se dio cuenta de que había tenido un pensamiento algo absurdo, pero aún así, al verlo de nuevo, en realidad pensaba que él era alguien amable y puro. Nunca imaginó que cargara con tanto peso. De alguna manera, eso le empezó a doler en el pecho, y se preguntaba si era por eso que su conciencia y su alma reaccionaban así. Sentía que no debía ignorar a aquel chico que tenía frente a ella y que necesitaba el apoyo de una mujer, así que no podía darle la espalda. Cha le dio entonces un pequeño beso en la frente, convencida de que era un momento que debían compartir, y pensó en enseñarle poco a poco todo lo que sabía. Aún así, se sentía apenada, pues sentía que ya era alguien infiel. Tae, por su parte, solo pensaba que eso bastaría para que Cha encontrara algo de paz. La chica comenzó a decir que sentía culpa, pero al mismo tiempo notaba que su fe aumentaba, como si se liberara de una sensación de ahogo. Por eso le preguntó a Tae si quería que su querida Noona hiciera algo por él. Tae no pudo evitar pensar que su sufrimiento todavía no había terminado, pues al final sabía que las cosas iban a terminar así de alguna manera. Cha quiso ayudarlo a limpiar el cáliz que tenía a su lado, pensando que, como una buena líder, debía hacer todo lo posible. Después de todo, ya era alguien infiel, así que no importaba mostrarse distinta a como acostumbraba. Fue así como bebió del agua bendita que había en el cáliz. Terminó tomando, sorprendentemente, toda la que quedaba en el recipiente, e incluso comentó entre bromas que era la primera vez que hacía algo así, pero que, como Tae le inspiraba mucha confianza, lo había hecho sin pensarlo demasiado.
Fue entonces que Tae quiso pedirle algo a su querida Nona, pero las palabras no le salían. La señorita Cha esperaba a ver qué le decía, aunque los nervios no le permitían a él articular bien. En su mente, realmente quería pedirle tener una consagración, pero no lograba decirlo. Si llegaba a tener una en esa situación, sería casi como admitir que la directora tenía razón. Fue entonces que Cha le puso la mano sobre la cabeza, como si ya supiera lo que iba a decirle, y le pidió que la escuchara. Creía que, por ese día, debían dejarlo hasta ahí. Ninguno de los dos estaba preparado para llegar más lejos, y ella, además, preferiría tener una ceremonia después de haber aclarado bien sus sentimientos. En eso se escuchó por los altavoces un aviso para los empleados que estuvieran realizando actividades de revitalización. Faltaban 30 minutos para la hora de salida, así que debían organizar sus puestos y prepararse para retirarse, o bien podían extender el horario, aunque en ese caso no se pagarían bonos extra. Cha comentó que el tiempo se le había pasado volando, y que, por alguna razón, ahora que todo había terminado, podía pensar con más claridad. Tae pensó que el aviso había llegado en buen momento, pues al final ambos coincidieron en que era lo mejor. Fue entonces que escuchó una leve risa de Cha, lo que le hizo preguntarse de qué se reía. Ella no sabía bien cómo explicarlo, pero sentía que había cometido una locura total. Se sentía aliviada después de haber probado lo que era ser infiel, algo que solo existía en su cabeza, un conflicto que la hacía sufrir a solas, esa relación a la que seguía aferrada, aún sabiendo que ya había terminado, le hizo darse cuenta de que tomar una decisión pronto sería lo mejor para ella. Debía dejar ir a quien ya no la quería y buscar a alguien que pudiera amarla de nuevo. Hacía mucho que no abrazaba a un hombre como Tae, y eso la hizo sentir que le debía una. Antes pensaba que el plan de entretenimiento era una locura, pero después de ese día creía que solo estaría esperando el momento de su próximo turno, esperando que la siguiente vez le permitiera a Tae aquello que ni siquiera había logrado pedir con su novio. Un poco después, Tae le agradeció a su jefa por ayudarlo a ordenar su espacio, aunque para Cha no había nada que agradecer, pues no iba a dejar que hiciera todo el trabajo solo. Le preguntó si se quedaría más tiempo en la oficina, ya que, siendo su primer día, no debería tener pendientes. Tae explicó que, como no tenía computadora en la pensión donde vivía, pensaba terminar un asunto personal antes de irse. A ella le dio lástima, pues pensaba invitarlo a cenar y esperaba que la próxima vez comieran juntos, algo que Tae agradeció de corazón. Aún así, el momento se volvió algo incómodo. Un poco nerviosa, la señorita Cha le pidió que no se quedara hasta tarde ni se excediera, esperando verse pronto. Tae solo guardó silencio, pero le deseó un buen camino a casa. Ya pasadas un poco las 9, Tae seguía en la oficina, mirando su monitor mientras intentaba redactar su carta de renuncia, aunque no avanzaba nada, pues seguía pensando en todo lo que la señorita Cha le había agradecido por compartir su culpa. No pudo evitar soltar un suspiro, pues sentía que las cosas habían terminado justo como temía, y si seguía así, realmente no sabía en qué se convertiría. Si era honesto, no es que le hubiera desagradado lo ocurrido, al contrario, al recordar esa sonrisa tan tierna de la señorita Cha y lo sincero que fue su agradecimiento, se sintió aliviado por el trabajo cumplido. Pero enseguida se reprochó a sí mismo, preguntándose si se estaba volviendo loco, pues con qué cara iba a ver a sus hermanos de ahí en adelante. Sobre todo, aceptar ese tipo de situaciones significaba terminar bailando al ritmo de aquella mujer tan manipuladora. Había pasado por muchas humillaciones en sus 27 años, pero era la primera vez en su vida que se sentía tan confundido. Por eso empezó a teclear, convencido de que ya tenía clara la respuesta a su renuncia, pues prefería trabajar de repartidor o dejar de llamarse Han Tae-gu antes que quedarse en ese lugar sin más opción. Repetía en alto que renunciaría una y otra vez, hasta que la directora lo escuchó, lo que lo alertó al instante. Al asomarse fuera de su cubículo, vio a la pelirroja, quien se preguntaba por qué un novato se quedaría hasta esa hora, y resultó que estaba escribiendo precisamente su carta de renuncia. Tae estaba bastante confundido sobre por qué ella había aparecido de la nada, y quiso saber por qué la directora seguía ahí a esa hora. Ella explicó que, al ver que la cuenta de la empresa de Tae seguía conectada, le dio curiosidad saber hasta cuándo se quedaría, algo que a Tae le hizo verla como alguien casi siniestra por estar vigilándolo. Ana pensó que estaría trabajando horas extra con esmero desde el primer día, pero no esperaba que fuera a tal punto. Esto puso nervioso a Tae, mientras ella quería ver esa renuncia llena de energía, esperando que fuera toda una obra de arte que le dieran ganas de aceptar al instante. Sin embargo, al leerla, resultó ser bastante disruptiva, lo que hizo sonreír a la chica, entendiendo que no había pasado nada especial en su primer día.
Tae, un poco nervioso, reconoció que en efecto no había sido precisamente agradable. Ella notó que su actitud era tan ambigua como su carta de renuncia, por lo que concluyó que ni él mismo sabía qué rumbo tomar. Para ella, un adulto no debería comportarse así, pues le quitaba la emoción a quien había venido expresamente a darle un premio. Esto dejó bastante confundido a Tae, pues no sabía de qué premio hablaba. Le agradeció, pero no le dio mayor importancia. La directora le preguntó si no se arrepentiría, y Tae lo negó, pidiéndole con respeto que se alejara un momento. La directora quería darle un bono por su desempeño, equivalente a la mitad de su sueldo, lo que dejó aún más confundido a Tae, quien pensó que tal vez se debía a que había permitido que le tocara la mejilla. Ella notó que él tenía un extraño impulso de hacerse el gracioso en momentos poco oportunos. Tae quiso saber cómo era posible que existieran bonos por algo así, y ella explicó que dar esos bonos era decisión de la dueña, pues la jefa Cha no paraba de elogiarlo, e incluso había escrito su primera reseña, dándole 5 estrellas. Después de todo, ¿qué otra cosa se le podía dar a un empleado que hacía bien su trabajo, además de dinero y ascensos? En la reseña, Cha incluso mencionaba que era alguien genial, con el mejor servicio, un corazón de oro y bastante encantador, y expresaba su deseo de que él quisiera repetir más seguido en sus ratos libres. Tae no sabía si enojarse porque existiera un sistema de evaluación tan personal, o si debía sentirse furioso, o simplemente mareado por la forma de escribir de su jefa. Ana sabía que su esfuerzo tendría su recompensa, tal como ya le había dicho que cuidaría bien de él, así que quiso saber qué planeaba hacer, si terminaría de escribir su carta de renuncia. Tae respondió que esa renuncia había sido solo una idea pasajera y que no tenía intención de entregarla todavía, esperando que la directora simplemente ignorara lo que había dicho en un momento de impulso. Pero Ana comenzó a reírse, lo que le pareció bastante curioso a Tae, quien quiso saber por qué. Aún así, la pelirroja le pidió que terminara de ordenar y la esperara frente a la empresa, ya que lo llevaría a su casa. Tae mencionó que se iría en metro, pero al ver la mirada siniestra de ella, no tuvo más opción que aceptar su oferta. La directora, sin embargo, sentía que debía darle una pequeña reprimenda antes de irse, lo que volvió a confundir al chico. Para ella, aunque hubieran sido solo palabras dichas en un arrebato, le molestaba un poco que se refiriera a ella como esa mujer y loca. Tae, en su mente, no esperaba que eso fuera una excusa para retenerlo, así que le pidió que revisara su mochila y sacara el cáliz. Ya un poco más tarde, a la directora le resultaba bastante divertido ver cómo se quedaba quieto mientras ella limpiaba el objeto, le parecía incluso encantador verlo obedecer así, lo que le daba aún más ganas de seguir molestándolo. No podía evitar notar lo nervioso que se mostraba, y al verlo de cerca, fruncir el ceño solo lo hacía verse más tierno, su aire de chico bueno le causaba todavía más gracia. Le resultaba una sorpresa, pues no se comportaba igual que la última vez, cuando habían ido al bar, no esperaba que la obedeciera tan fácilmente solo porque ella lo pidiera, y se preguntaba si había cambiado de parecer después de trabajar ahí apenas un día. Al ver que él no respondía, ella creyó tener razón, aunque Tae, en su mente, solo podía verla como una loca, una psicópata que jugaba con la gente usando su dinero. Era cierto que, en el fondo, no le desagradaba del todo, pero no estaba dispuesto a admitirlo frente a ella tan fácilmente, así que exclamó un rotundo no. Ya había aceptado que lo trataran como un juguete, así que no tenía sentido resistirse, sobre todo con la directora, ya que no había necesidad de fingir después de haber tenido una sesión antes. Un juego tan simple como limpiar el cáliz, y al ver que ella insistía tanto en ayudarlo, no sentía que tuviera nada que perder. Por eso le dijo a la directora que terminara de una vez con sus asuntos y lo llevara a casa, lo cual la dejó sin palabras. Ella dejó el objeto de lado, mientras Tae sentía un alivio interno, aunque también le incomodaba un poco verla tan tranquila. Fue entonces que Ana comentó que esa reacción le parecía interesante, pues a veces olvidaba lo temperamental que podía ser Tae solo por tener una cara bonita. Ella misma comenzó a preparar todo, lista para dejar de lado los preparativos de la ceremonia e iniciar con los cánticos, ya que, tal como había dicho Tae, al haber tenido una sesión previa, no había motivo para negarse a lo que ella le pedía. Por otro lado, en casa de Tae, su hermano le preguntaba a su gemela dónde estaba su hermano mayor, mientras ella se esforzaba en hacer ejercicios para su ballet acuático. Él lo veía poco práctico, ya que no había agua, pero quería ir al grano, pues casi eran las 11 y su hermano mayor todavía no había llamado. Su hermana le dijo que, si tenía tanta curiosidad, podía llamarlo él mismo, aunque ya le había mandado un mensaje que aún no había leído. Ella suponía que llegaría tarde por las horas extra, algo que su hermano gemelo no sabía.
En su mente, no estaba seguro de si era normal tener horas extra desde el primer día, o si la empresa donde trabajaba era explotadora, o incluso si Tae estaba aguantando por su culpa. Si algo le llegara a pasar, le daría mala espina, pues pensaba que debió haber renunciado en lugar de insistir. Su hermana le habló entonces, y aunque estaba impresionada de su gran equilibrio, bromeó con que tomaría un descanso mental, lo que hizo que su hermano la pateara en broma. Aún así, él quería olvidar esos pensamientos, pues sabía que, si a Tae se le complicaba demasiado, renunciaría, no era su culpa, y confiaba en que su hermano mayor, siendo adulto, sabía lo que hacía. Mientras tanto, Tae, en medio de su misa, le reclamó a la directora si era feliz involucrándolo en sus asuntos a su antojo, o si de alguna manera eso la hacía sentirse realizada. Ella solo sonrió, admitiendo lo feliz que la hacía. Esto hizo que Tae se maldijera a sí mismo, preguntándose cómo alguien podía sentirse tan tranquilo en esa situación. Por eso decidió no rendirse, dispuesto a demostrarle que no era alguien de quien pudiera burlarse, incluso ideando nuevos trucos para atacar los pecados arraigados de aquella directora malvada. Ella, por su parte, parecía disfrutar de su desempeño, pues veía en él a alguien que quería demostrar su propio valor, y ese aspecto suyo le resultaba realmente encantador. Debido a esas palabras, Tae tiró por accidente el agua bendita, pero de alguna manera eso terminó purificando el alma de la directora, quien comentó que era una lástima, pues no era un buen día. Esto alertó a Tae, quien quiso saber a qué se refería, sin poder dejar de pensar si era justo lo que se estaba imaginando. La directora explicó que podía ver que había rehabilitado por completo sus pecados, e incluso que ya no había ningún rosario adecuado para esa situación, no tenía caso hacer nada más. Pero estaba segura de que ni él mismo había tenido control sobre eso. Le pidió que no se preocupara, pues si llegaban a recibir una bendición, ambos podrían encargarse, esperando que él confiara en su palabra. Un poco más tarde, ambos iban en el coche de la directora. Mientras Tae se mostraba nervioso, ella sonreía, tanto que no pudo evitar soltar una risa. Tae no pudo evitar mirarla de reojo, pensando que lo había vuelto a engañar. Cuando llegaron a su casa, la directora nunca imaginó que él entraría en pánico, pues, según ella, él mismo se había buscado esa situación al hacer algo tan arriesgado. Tae no tenía excusas para eso, aunque estaba convencido de que ella le mentía, pero si después resultaba ser verdad, pensaba que ella iría al infierno cuando muriera, algo que la directora consideró exagerado, preguntándose quién se creía él para reclamarle de esa manera, ya que le había aclarado que todo había sido una broma, y no entendía por qué seguía siendo tan sensible. Tae no tuvo más opción que suspirar, pero de repente le surgió otra duda. La directora le dio la palabra, y Tae quiso señalar que ella tenía mucha más experiencia de vida que él, además de ser su superior en el trabajo, así que, aunque sonara algo atrevido, y sabiendo que había sido una broma, eso no le garantizaba del todo que fuera completamente cierto, pero que, si llegaba a pasar algo así, de lo que tuviera que hacerse responsable, no iba a huir, eso se lo aseguraba, y lamentaba mucho lo que había ocurrido antes. Esto dejó a la directora sin palabras, y después quiso saber si estaba tratando de hacerse el gracioso, pero Tae hablaba completamente en serio. Aún así, Anna lo entendió, y le pareció tierno que dijera cosas tan amables, así que le pidió que se acercara un momento. Al verlo algo incómodo, lo jaló de la corbata para después darle un pequeño beso en la frente. Tae, en su mente, estaba tratando de hablar con ella de algo serio, y de repente recibía un beso, no sabía por qué, pero de alguna manera ese beso se sintió distinto. Poco después, ella le pidió que dejara de fruncir el ceño, explicando que era un premio, pues le pareció tierno que se preocupara por ella. Para Tae, eso de repartir premios y castigos solo confirmaba que jugaba con él, pero para Anna, no cualquiera podía ser dueña de una empresa. Aún así, lo felicitó por su trabajo y esperó que siguiera esforzándose, y le advirtió que al día siguiente alguien bastante peculiar regresaría, por lo que tendría que tener cuidado, pues se trataba de su hermana menor, la directora ejecutiva Buuara, quien había estado en unas largas vacaciones. Debía tener cuidado por su carácter, un poco difícil, ya lo entendería cuando la conociera. Tae asintió, pero entonces la chica le preguntó hasta cuándo iba a seguir sosteniéndola por la cintura, algo que hizo que Tae se alejara de inmediato, pues no se había dado cuenta de que tenía las manos ahí, y aseguró que no tenía ningún otro significado. Anna no pareció creérselo del todo, y con eso se despidió, esperando verlo al día siguiente. Tae igualmente le dio las buenas noches, aunque por alguna razón se sentía bastante extraño. Esa mirada de la directora, que antes le parecía aterradora,
Ahora no entendía por qué lo hacía sentir tan cómodo, se negaba a sí mismo que las cosas estuvieran sucediendo así, pero de algún modo no comprendía por qué se sentía tan vacío. Aún así, mientras le agradecía por haberlo llevado a casa, pensó que no se dejaría engañar, que solo estaba confundido por el momento. Al día siguiente en la empresa, todas las mujeres miraban a Tae al entrar, comentando sobre la reseña y las 5 estrellas que había recibido por lo agradable que era. Él, maldiciéndose internamente, solo pudo dirigirse a su lugar de trabajo. En el elevador, nuevamente varias chicas comenzaron a entablarle conversación, queriendo saber todo de él e incluso señalando lo encantador que era. Tae solo pensaba en lo rápido que quería volver a casa. Una vez que llegó a RH, dio los buenos días, y todas ahí se sorprendieron de que en efecto hubiera regresado. Dami quiso encargarse de revisar por separado un asunto con el equipo de contabilidad, algo que la líder Cha aceptó, esperando que lo resolviera bien. Hyun comenzó a preguntarle a Tae qué le pasaba, pues pensaba que era más responsable, pero había llegado después que ella. Tae respondió que no había llegado tan tarde, y le preguntó por qué presumía de eso. Cha supuso que tal vez se había quedado hasta muy noche el día anterior. Tae mintió, diciendo que se había ido a una hora razonable, aunque Hyun insistió en que hacer horas extra desde el primer día era mala señal. Tae, de repente, le reclamó por qué estaba sentada en su silla. Hyun, en tono bromista, respondió que no se movería tan fácilmente, a menos que la llamara Hyun-senpai. Cha le pidió a la chica que no lo molestara, pero Tae decidió resolverlo a su manera, le pidió a Hyun que se sujetara con fuerza, y mientras tarareaba una canción que había visto en una película, corrió con todas sus fuerzas haciendo que ella saliera disparada de la silla. Así, Tae finalmente consiguió un asiento, sin saber que en realidad era el de Hyun. Aún así, la líder de equipo no podía dejar de mirar a Tae, pues se notaba nerviosa. Una vez que se armó de valor, le preguntó si todavía no había probado la cafetería de la empresa, ya que pensaba ir por unos cafés para todos y quería saber si la quería acompañar, e incluso mostrarle el lugar. Tae aceptó con gusto. Mientras esperaban el elevador, al enterarse de que tendrían 5 cafés gratis a la semana, a Tae le pareció un beneficio bastante bueno, aunque la señorita Cha parecía estar más intrigada con otra cosa. Fue entonces que ella se armó de valor y le confesó que tenía una duda desde hacía tiempo, pero justo en el momento en que iba a preguntarle si no había pasado nada con la directora la noche anterior, alguien más, frente a ellos, quiso saber de qué hablaban y sobre todo cómo era posible que un hombre hubiera subido a ese piso. Con una expresión de desprecio, entendió todo de inmediato, pues sabía que ese chico era el juguete de la empresa. Se trataba de Buu Ara, la directora ejecutiva. El ambiente se volvió algo tenso. Ara fue directa con la líder de equipo, preguntándole si no le daba miedo, ya que compartían el mismo piso y aún así se ponía a hablar de la presidenta tan abiertamente. Cha intentó explicar que no era lo que parecía, pero Ara le pidió que lo dejara, pues estaba ocupada, y que si quería dar explicaciones, lo hiciera en su oficina esa tarde. Tae intentó presentarse formalmente ante la directora ejecutiva, pero ella lo mandó a callar, preguntando quién le había dado permiso para saludarla. Esto dejó a Tae sin palabras. Ara no pudo evitar maldecir todo aquello, comentando que la empresa era un desastre. Tae recordó entonces las palabras de Anna, de que su hermana no era solo alguien peculiar, sino una verdadera histérica. Una vez en la cafetería, la señorita Cha le preguntó a Tae si se encontraba bien. Él asintió, asegurando que su orgullo seguía intacto y que ya ni le afectaba que lo hubieran contratado como alguien de entretenimiento. Cha sabía que la directora ejecutiva, por el tema de esa política, siempre había tenido fuertes choques con la presidenta, así que no debía tener una buena impresión de él. Sentía incluso que había empeorado más su imagen por su culpa, y no sabía cómo disculparse. Tae le dijo que no tenía por qué sentirse mal, pues de todas formas la señorita Ara lo habría tratado igual. Al contrario, gracias a que Cha estaba con él, se sintió mucho más tranquilo, y esperaba que ella tampoco se preocupara. Incluso le agradeció el café, aunque ella, en su mente, no podía creer que un novato estuviera consolando a su jefa. A pesar de lo atrevido que era, le pareció encantador. Pero entonces Tae le recordó su pregunta inicial, aclarando que no había pasado nada con la presidenta, ya que, como le había dicho, no tenían ninguna relación. Esto sonrojó bastante a la señorita Cha, poniéndola aún más nerviosa. Se sentía algo avergonzada, sin entender del todo por qué se había impacientado sin motivo. Al verlo con una expresión tan seria, no comprendía por qué se mostraba tan agobiado, ni si tendría algún problema que ella no conociera, o si acaso podría ayudarlo de alguna forma.
Intentó calmarse, recordándose que no debía actuar de forma inmadura, y le aclaró a Tae que no lo malinterpretara, desde el punto de vista de la presidenta, que un novato hiciera horas extra desde el primer día podía dar mala impresión, por eso le había preguntado. Eso tuvo sentido para Tae, quien prometió tener más cuidado de ahí en adelante. Después regresaron a su lugar de trabajo, y Cha le comentó que ese día le tocaba el turno a la asistente de Dami para lo del entretenimiento. Tae lo sabía, pero no había podido hablar mucho con ella, y no creía que fuera fácil. Cha le explicó que Dami parecía fría, pero que en el fondo era una persona muy cálida, sobre todo con alguien que se esforzaba tanto como él, lo cual hizo sonrojar a Tae. Aún así, Cha esperaba que aprovechara la oportunidad para armarse de valor y acercarse a ella, convencida de que eso ayudaría mucho al ambiente del equipo. Tae lo entendió y prometió esforzarse. Esa misma tarde, Dami anunció que ella no participaría en lo del entretenimiento, lo que dejó a todos sorprendidos. Cha quiso saber por qué, y Dami respondió que estaba muy ocupada y que además no era algo que le interesara particularmente. Esto confundió aún más a la líder de equipo, pues recordaba que Dami había estado a favor cuando se propuso ese beneficio. La chica explicó que no había tenido razones para rechazar un beneficio extra en su momento, pero que no sabía que resultaría tan molesto. Tae reconoció en eso la típica respuesta de una oficinista hasta la médula, y supo que el siguiente turno le correspondía a la segunda al mando. Hyun parecía disfrutar bastante la situación, tanto que le preguntó a Tae qué hacía sin ir corriendo a besarle los pies. Para Tae, eso representaría un gran problema, así que le preguntó a la líder de equipo qué se hacía en esos casos, y propusieron ir a hablar con la presidenta. Cuando Anna escuchó todo, dijo que nunca esperó que surgiera una situación tan repentina, aunque Tae notó que mentía, pues sabía perfectamente que ella ya había previsto algo así. Anna admitió que le tenía mucho aprecio por diversas razones, pero le preguntó si guardaba más las formas frente a los demás que cuando estaban solos, ya que, para tratarse de un empleado de bajo rango, su tono hacia su jefa resultaba bastante atrevido. Tae se disculpó, y Anna preguntó si habían ido hasta ahí solo para que ella tomara una decisión. No sabía bien qué hacer, no estaba de humor para mediar entre ellos, así que propuso que mejor compitieran un poco, ya que justo se estaba aburriendo. Sin embargo, Hyun levantó la mano con una objeción. Ella ya había dicho antes que el beneficio era por turno, así que lo más lógico, según el sentido común, era que le tocara a ella, y puso en duda la legitimidad de ese proceso. Anna le respondió que, si no le gustaba, podía renunciar. Esto dejó a Hyun en silencio. La presidenta explicó que estaban hablando de ceder, por un día, el derecho de uso de un activo especial de la empresa. Si fuera demasiado fácil, perdería su valor, y como ya había dicho, justo se estaba aburriendo. Tae se preguntaba a qué se refería con activo especial. En eso, la señorita Cha también quiso apuntarse, lo que le pareció aún más interesante a la jefa. Al verla proponerse a sí misma, Cha, algo dudosa, preguntó si era extraño que quisiera participar, pero Anna no lo veía así, segura de que en verdad quería hacerlo. Por eso, ahora quería saber cómo decidirían quién ganaría entre las dos, algo que Tae, sin poder evitarlo, solo pudo ver como una completa locura.